Hola a todos y bienvenidos a la WM. Hoy tenemos un capítulo de podcast, Instagram TV y YouTube con un invitado muy especial, Irati Prat de Soy Calcio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Pues un placer estar aquí, de verdad, responder lo que sea necesario sobre fútbol italiano, sobre cualquier cosa, así que a tu disposición me encuentro. Muchísimas gracias por estar. Y si te parece, empezamos con la primera pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es un poco autobiográfica. ¿Quién es Irati Prat? Uf, eh, a ver, estudié periodismo e historia, licenciado de periodismo e historia por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Desde siempre había querido hacer periodismo, la historia también me gustaba mucho. La estudié un poco porque quería complementar, no tenía intención de dedicarme a ser docente de historia ni nada similar, o al menos de momento no es mi plan en la vida, pero sabía que no me iba a ocupar mucho más tiempo y que me iba a gustar hacerlo. Y luego profesionalmente pues he pasado por diferentes sitios, he estado en Marca Motor, he estado en Global Sports Intelligence haciendo documentales de fútbol, El Mundo también he estado y demás, y luego muchos proyectos personales, el de Underground Fútbol primero, que fue una página web que tuvo bastante reconocimiento, hasta ahora el proyecto Soy Calcio, que es un poco lo que estamos más volcados José y yo, tanto en página web primero como ahora en el canal de YouTube. Como has mencionado, tienes muchísimos proyectos, no solo individuales, sino con otros colegas como José Rodríguez. De todos ellos, no te voy a pedir que elijas, ya que no creo que puedas, a todos les tendrás cariño. Te pido que me digas un poco qué te ha enseñado cada uno o qué es lo que más has sacado de cada uno de ellos. Bueno, a ver, sí es verdad que tengo muchos y me he dejado alguno por ahí, ¿no? Como por ejemplo Belgofood, que al final es un pequeño Sí. proyecto que inicié hace ya, creo que fueron 9 años, 2011 más o menos, y fue un poco mi primer proyecto, que era pues crear un portal y una cuenta de Twitter, y también había una página web en su por aquel entonces, había un podcast y demás, que era hablar solamente de fútbol belga en español, el único sitio que lo hacía, ¿no? Eso fue un poco como mi introducción al mundo del periodismo. Yo estaba en el instituto todavía, no había ni empezado bachillerato, quiero recordar, pero ya sabía que quería hacer periodismo e intenté un poco especializarme. Eso fue mi entrada a la especialización. Luego en Underground Fútbol aprendí un poco a coordinar un proyecto más grande, con más gente, a dirigir un poco un equipo de redacción, con todas las diferencias que tiene de una redacción habitual, ¿no? Que eso luego lo puedes cubrir, por ejemplo, en Marca, que al final, y es verdad, ¿no? Se dice mucho de que para saber cómo se trabaja en periodismo muchas veces tienes que haber pisado una redacción. Y es verdad, porque al final es una cosa completamente diferente, ¿no? Y luego en Soy Calcio es un poco la apuesta definitiva, porque lo de antes habían sido un poco hobbies, había sido un poco hacerlo porque te gustaba, pero esta vez ya sí es la intención de que ojalá en un futuro pues esto pueda ser viable, pueda ser un medio periodístico no convencional, porque no lo es, pero que te permita poder vivir de ello, aunque sea luego tengas otros ingresos y demás, pero sea una parte sustancial de tus ingresos. Y esa es nuestra intención, hacerlo lo más profesional posible, intentar acercarlo a la gente lo más posible, y de momento, bueno, le está gustando a la gente, y yo creo que lo estamos haciendo medianamente bien, y a ver si poco a poco sigue hacia arriba. Como me has dicho, empezaste en el tema del periodismo con Belgo Food hace bastante, a una edad muy temprana, Sí. pero ¿cómo y cuándo fue cuando supiste que querías dedicarte a esto? Ya te digo, al final cuando te especializas un poco, cuando eliges el bachillerato, ¿no? Aquí en España al final sabes un poco que tienes que ir por ciencias, por sociales, por letras, etcétera, etcétera, dependiendo de un poco la carrera que vais a estudiar en la universidad. Yo sabía que esto era lo que me gustaba. Hombre, en un principio quería haber sido futbolista profesional, como creo que todo el mundo, o la mayoría de los niños, o futbolista profesional, o piloto de Fórmula 1, o jugador de baloncesto. Al final muchas veces tienes ese sueño, ¿no? Yo quería ser futbolista, era un poco complicado, obviamente, y al final me di cuenta de que la mejor forma de estar ligado al fútbol, que era mi gran pasión, era poder meterme a contar lo que pasaba en un campo de fútbol. Luego me di cuenta de que era mucho más que el de fútbol, ¿no? No simplemente contar un partido, sino que
me gustaba el periodismo como tal, contar historias, ya fueran de fútbol, de cualquier cosa en realidad, y a partir de ahí comenzó todo. Pero ya te digo, eso fue, tendría 14, 15 años y ya estaba, me intenté meter en alguna radio online, como se llamaba Pasión Deportiva Radio, que creo que sigue existiendo, diferentes páginas web que había por ahí. O sea, fue un poco empezar de cero casi, obviamente, pero un poco yo no tenía ni idea, yo era de un pueblo de 6.000 personas, o sea, un pueblo muy pequeñito, allí hay una radio, está la cadena SER, tiene una radio con un periodista, entonces no tenía mucho que hacer allí, y a través de internet pues intenté un poco buscarme la vida, aprender, conocer gente, y poco a poco lo fui consiguiendo antes de llegar a Madrid, que es donde llevo viviendo ahora 7 años. Al empezar, en tus inicios, ¿quiénes eran tus referentes, no solo en este campo, sino quizá en cuanto a mentalidad en la que pueden entrar algunos deportistas? Y una vez que empezaste a trabajar de ello, incluso en la actualidad, ¿qué colegas te han marcado más o crees que son de los que más has aprendido? Pues, a ver, a mí siempre como periodista, obviamente, y es cierto que ahora levanta bastante polémica, no sé por qué, pero Julio Maldini yo creo que siempre ha sido un referente para todo lo que hemos estudiado periodismo, ¿no? Y sobre todo nos ha traído un poco más la rama del fútbol internacional que el fútbol solo que se juega aquí en España, ¿no? Es inevitable pensar que yo, que soy de los 90, le conocí ya pues al final cuando tenía 10, 12 años, ¿no? Me di cuenta de quién era Maldini, y él ya llevaba desde los 90 implantándose esa pasión por el fútbol internacional en España, ¿no? Que al final ahora es muy sencillo, porque es que cualquiera puede ver un partido de cualquier liga, porque puedes encontrar un stream o te lo puede retransmitir cualquier televisión prácticamente. Entonces es muy sencillo, estás a golpe de clic. Pero antes hay que pensar todo lo que se tenía que hacer. Entonces entiendo que ahora mismo pues haya gente que sepa más de la liga checa que Maldini, o de la liga holandesa, es normal, o de la liga belga, por ejemplo. Es obvio, ¿no? Porque al final Julio Maldini tiene que hacer una cosa como más global y no puede centrarse en cada competición. Finalmente el tiempo no te da, es algo que te das cuenta cuando estás metido en un proyecto, te das cuenta de que no hay tiempo para ver todo, ni mucho menos. Pero yo creo que ese mérito que tiene desde sus orígenes nos ha marcado el camino a seguir a muchos. Y luego había otros periodistas, yo creo que siempre que me han gustado mucho, ¿no? El caso de Tony Padilla, por ejemplo, creo que es también periodista historiador, creo que es un grandísimo ejemplo. Axel Torres, por supuesto. Gaby Ruiz, que estaba antes en Canal Plus y que ahora está en el Leeds United precisamente, o sea que estará de enhorabuena estos días. Pero ha habido muchos periodistas. Los chicos de Ecos del Balón yo creo que también han sido muy importantes. Fernando Ajenjo, Miguel Quintana, Abel Rojas, yo creo que marcaron también el camino a mucha gente, y me te diría eso, desde luego que sí. Como periodista, que ya tienes una experiencia bastante notable, has trabajado en todo tipo de medios, has trabajado en prensa, has trabajado en cualquier tipo de blog online, en YouTube, en radio. ¿Qué medio crees que te da un poco más de comodidad? ¿Y qué te da cada uno? Pues sí, es verdad que he estado también en un podcast, o sea que al final he probado todas las cosas. Pues a ver, al final es complicado, ¿no? Porque yo al principio creía que lo que más me gustaba era escribir, siempre me ha gustado mucho escribir, ¿no? Y siempre que puedo intento escribir. Y la verdad es que era como me sentía más cómodo, ¿no? Pero al final yo creo que llegas a un punto, y a día de hoy, que no puedes definirte como un periodista que solo escribe prensa, que en el periódico quiero decir, o que solo hace radio, o que solo hace tele, porque al final, tal y como están las cosas, tienes que ser lo más multifuncional posible, ¿no? Yo, por suerte, creo que se me da bien escribir, creo que me defiendo bien delante de una cámara, como has comprobado en YouTube, ¿no? Que al final YouTube también te permite probarte delante de una cámara, porque muchas veces cuando haces prácticas de televisión en la universidad o en un máster o tal, muchas veces llegas por primera vez ante una cámara y es verdad que impresiona y es un poco extraño y te puede costar, ¿no? Y es una de las recomendaciones que se le puede hacer a mucha gente, ¿no? Que es ponerse delante de una cámara y hablar a una cámara, porque al final te acabas acostumbrando, es como se convierte en una extensión de ti, y es como que luego cuando llegas a un plató es una cámara más, un poco más grande, sí, es cierto, pero es una cámara más, ¿no? Entonces te acabas acostumbrando. Y en radio al final es también un sitio muy, muy cómodo, ¿no? Porque al final es un momento íntimo, es un momento
en el que charlas con amigos, en el que puedes entrevistar a gente. Así que, ya te digo, al principio yo era de escribir únicamente, pero con el paso de los años creo que me atraen todos por igual. Simplemente son diferentes formas de contar la misma historia. Quiero decir, al final tú puedes contarla por escrito, puedes contarla por audiovisual, por audio solamente, pero al final estás contando la misma historia, ¿no? Entonces, creo que los tres tienes que, como periodista, tienes que intentar manejarlos de la mejor forma posible. ¿Cuándo entra el fútbol italiano en tu vida y cómo hace clic hasta el punto de que, bueno, da lugar a Soy Calcio? Pues hace poco, quiero decir, hace relativamente poco, pero al final, por ejemplo, no el primer fútbol que me atrae después de que tenemos aquí, por supuesto, que al final es el primero que ves desde pequeñito, fue el fútbol belga, ¿no? Que ya como te comentaba, 2011, pero luego al final te das cuenta de que más allá de algunas colaboraciones con algunos clubes y demás, es muy complicado que un nicho tan pequeño como el fútbol belga pueda darte de comer en un futuro, ¿no? Entonces me empecé a acercar al fútbol italiano. Pude escribir un libro que es sobre el Milan de Berlusconi, a través de un viaje que hice con una empresa en la que trabajaba y demás, y aproveché ese viaje. Y posteriormente decidí que Underground Football se terminaba ya porque no tenía mucho más recorrido ese proyecto, y un poco especializarlo en lo que es Soy Calcio. No existía por aquel entonces ninguna página web que se centrara en contar lo que pasaba en Italia en español, e intenté cubrir eso. Eso todavía no existía la idea de sacar ningún canal de YouTube ni nada. Fue hace, creo que la página web como tal tiene ya casi 2 años y pico. Y ya desde antes lo estábamos pensando y demás. Y la idea fue primero hacer una página web como para tantear el terreno, y posteriormente pues proliferaron muchos canales de YouTube. Gente como Miguel Quintana un poco nos empujaron, nos incitaron, nos pidieron que lo hiciéramos, y luego salió el canal de YouTube. Pero fue intentar un poco, sobre todo, aprovechar ese nicho que había, que no existía ningún canal de YouTube de fútbol italiano español, ninguna página web de fútbol italiano español, e intentamos un poco cubrirlo. Como has dicho, eres el autor de un libro, el Milan de Berlusconi. ¿Cómo es escribir un libro? ¿Qué crees que te ha aportado? ¿Cómo describirías la experiencia? Bueno, a ver, ya como te comentaba antes, siempre me ha gustado mucho escribir, ¿no? Entonces, yo desde pequeño, que también he intentado ser siempre, en la medida de lo posible, un ávido lector, leer lo máximo posible, porque al final también es una cosa que como periodista te viene bien, más que nada. Más allá de conocer cosas, que cuanto más sepas como periodista mejor, es por todo el vocabulario que ganas, ¿no? Y al final a la hora de escribir o de hablar es evidente y se nota quién ha leído un libro y quién no. Entonces, yo pues siempre crecí leyendo muchos libros, teniendo muchos libros en casa por suerte, y no sé, siempre me picó la curiosidad. Y cuando me surgió esta oportunidad, yo había hecho una serie de entrevistas, tenía una serie de conocimientos, sabía que podía encontrar en prensa, en hemerotecas de Corriere della Sera, de La Stampa, etcétera, etcétera, información sobre todo el proyecto del Milan. Se lo propuse a varias editoriales, al final una aceptó, y fue a partir de entonces. Es cierto que hace falta tiempo, por aquel entonces tenía algo más de tiempo del que tengo ahora, y te das cuenta de que sin tiempo es muy complicado sacarlo adelante, pero simplemente era eso, tenía una curiosidad de hacerlo. Ojalá en un futuro pueda escribir alguno más, no sé si sobre fútbol o sobre otra cosa, porque a mí me sigue apasionando escribir, pero en aquel momento fue aprovechar una situación, aprovechar un contenido que tenía, que podía darle una salida y un poco moldearlo para convertirlo en un libro, y fue lo que ocurrió. Pero antes de seguir hablando de fútbol, sé que también has escrito y escribes sobre motor. Sí. ¿Cómo entran el fútbol y el motor en tu vida? ¿Cómo empiezas a aficionarte a ambos? Sí. A ver, yo ahora mismo justo no escribo sobre motor. O sea, me gusta opinar sobre motor, pero no escribo en ningún sitio. Estuve escribiendo en Marca, es cierto, en Marca Motor. Y, a ver, a mí es que es verdad que no pega, ¿no? Pero a mí también siempre me ha gustado mucho, más que el motor en general, sobre todo el mundo de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en Marca de medio año, y las pude hacer en Marca Motor, pude elegir Marca Motor. Un poco quería salirme del fútbol también, porque al final siempre he estado escribiendo sobre fútbol, siempre he estado hablando sobre fútbol. Era un momento de mi vida en el que ya estaba en marcha el canal de YouTube de Soy Calcio y demás, y era todo el día fútbol. Entonces, si encima hubiera hecho las prácticas en fútbol internacional o en fútbol o en otro sitio así
de puro fútbol, pues me daba la sensación de que iba a acabar de fútbol hasta arriba, ¿no? Entonces intenté un poco salirme de eso, irme al motor. Nunca había probado a escribir sobre motor, tenía dudas de si iba a poder escribir sobre motor, porque al final es un mundo muy especializado en el que se nota quién sabe y quién no sabe. Y bueno, saqué muy buena experiencia de esos 6 meses, mucho trabajo, mucho aprendizaje, y la verdad es que me lo pasé muy bien. Digo, yo soy un apasionado del mundo de la Fórmula 1, me encanta, y sin ser un experto, porque no lo soy, ni mucho menos, hay gente que sabe mucho más que yo, pero me lo paso muy bien viendo las carreras, viendo todo el mundo que los rodea, las evoluciones, las no evoluciones, y poder escribir sobre ello, pues fue muy gratificante. Ojalá en un futuro pueda volver a hacerlo, pero aquellos meses fueron muy buenos. Además de periodista y escritor, tienes experiencia como parte del personal de scouting en ciertos clubes y, si no me equivoco, tienes el título de primer grado de entrenador. Sí. Sabiendo todo esto, me atrevo a decir que te gusta el fútbol. ¿Qué aspecto que no conoce o que no parece tratar mucho el público general te gusta más del fútbol? Pues, a ver, a mí, y creo que lo demostramos cuando hicimos Underground Fútbol, lo que siempre yo no me considero que sepa, cuando hay gente que analiza muy bien los partidos, quiero decir, que tácticamente sabe un poco todo lo que ocurre en cada pequeño trozo del campo, es capaz de describirte por qué el equipo defiende de una forma, por qué el centrocampista baja hasta tal punto. Yo nunca me he considerado que sea un privilegiado en esto, ¿no? Ni mucho menos. Entonces siempre me he interesado más por contar un poco todo lo que está detrás del fútbol, la historia del futbolista que debuta con 18 años, el jugador que lleva 20 años en el mismo equipo y por qué lo hace, por qué la afición de tal equipo piensa de este modo y la afición del contrario piensa de este otro, por qué existe este derbi. Es un poco lo que más me ha gustado siempre, ¿no? No el fútbol en sí, que también, al final, porque un equipo juega así, porque otro equipo juega así, también lo contamos en el canal, ¿no? Sobre todo con la ayuda de José, pero siempre me ha gustado más un poco la historia, ¿no? Por eso precisamente también estudié historia, porque hay mucho detrás del fútbol, casi más de lo que pasa en el propio fútbol, ¿no? Por eso es tan bonito y nos gusta tanto. Entonces, yo diría que eso es lo que más me gusta, sin lugar a dudas. O sea, yo lo tengo muy claro. Ahora dejando un momento el presente y mirando hacia atrás, hacia, por ejemplo, el inicio de Belgofood, desde lo que hiciste, desde la fundación de Belgofood hasta la actualidad, ¿qué es de lo que te sientes más orgulloso? Y mirando hacia adelante, ¿a qué aspiras? ¿Qué es lo que quieres hacer como objetivo? Bueno, como te comentaba, el objetivo es conseguir que Soy Calcio sea viable, que es un objetivo que puede parecer modesto, pero es muy complicado. O sea, la verdad es que es muy difícil tal y como están las cosas, pero nos estamos dejando todo para que sea posible. Y respecto al pasado, pues, a ver, yo creo que han sido pequeñas cositas, ¿no? Que al final han ido haciendo posible, pues que ahora mismo Soy Calcio sea posible, ¿no? En el fondo. Entonces, al final, creo que todos los proyectos que he tenido me han aportado muchas cosas para ir creciendo como periodista y como persona. De Belgofood estoy muy orgulloso porque al final es que es lo primero que hice, ¿no? Y la verdad es que todavía siga vigente, al menos como cuenta de Twitter, pues me gusta mucho, aunque sea para acercar un poco el fútbol belga a la gente que no lo sigue de forma habitual o que sí lo sigue también. Y yo creo que lo que estoy más orgulloso es de lo mismo, de lo que quiero que me pase en un futuro, ¿no? Que es intentar o estar en este proceso de que Soy Calcio sea viable. Simplemente el hecho de que tenga tan buena acogida, de que nos planteemos en un futuro si esto va a poder funcionar, creo que ya puede ser una muestra de que a la gente le está gustando, y poder haber hecho un producto que le gusta tanto a la gente, yo creo que es algo de lo que estar orgulloso. Y por último, para concluir ya, y tal y como hizo José Rodríguez contigo, ¿podrías darnos un nombre de un colega o de alguna persona relacionada con el deporte a la que quieras ver enfrentándose a esta entrevista? Pues es complicado, porque al final siempre le puedes meter en un aprieto. Pues mira, te diría que hay una persona que además la conocí haciendo el máster de marca, que también estuvo trabajando en marca en fútbol internacional durante esos meses. Actualmente, además, te puede dar una visión muy diferente porque es portugués, pero habla español casi perfectamente, aunque muchas veces nos metemos con él porque le cuesta conjugar algunos verbos y demás, pero se llama Pedro Barata, lo conocerás de Twitter seguro, es experto en fútbol portugués, entre otras muchas cosas,
está trabajando ahora en la comunicación de algunos deportistas portugueses, así que incluso te puede dar una versión de cómo es trabajar desde dentro con el futbolista, otra versión del periodista, ha sido parte o es parte todavía de uno de los blogs, página web más importantes de toda Portugal. Es un grandísimo periodista y además él llegó al periodismo estudiando Derecho, que al final también te puede mostrar cómo no necesariamente hay que estudiar la carrera de periodismo para ser periodista. Al final hay que ser buen periodista para ser periodista simplemente, y se puede llegar sin haber hecho la carrera de periodismo, haciendo un máster únicamente. Puede serte incluso más útil haber hecho la carrera de Derecho y luego un máster en periodismo, de hecho. Así que yo creo que sería una charla muy constructiva. Supongo que tendrá algo de tiempo, no lo sé, pero es un gran tipo y yo creo que lo pasaríais muy bien. Pues nada, Irati, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Es un placer tenerte, un placer entrevistarte y creo que ha quedado muy bien la entrevista. Nada, igualmente el placer es mío. Ya sabéis que estamos en Soy Calcio para cualquier cosa. Y a todos, ahora recordaros que os podéis suscribir, os podéis seguir en redes sociales, tanto a mí como a Irati, os la dejaré todo en todas las descripciones y todo lo que se pueda dejar. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.